esperando ya conectados. A veces yo me retraso porque no tengo señal adecuada, pero ahorita son 48 contándome a mí. Entonces son 47 ustedes, faltan 4 todavía. Entonces mándenme ahorita sus chats, por favor, mándenme chats para pasar lista. Y ya para continuar con la clase donde nos habíamos quedado, ¿ok? Entonces, a ver quién me dice qué fue lo que vimos el lunes, en qué nos quedamos. Estamos exactamente en la ley de Dalton. Ajá, ¿y de qué habla la ley de Dalton? Pues sobre las presiones parciales de los gases. Son las presiones parciales, ¿verdad? Ya dijimos que es diferente si es aire seco o si es aire húmedo. Ya dijimos las diferencias, ¿no? Entonces ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos a continuar. ¿Mandé? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, vamos a continuar entonces con otra ley que es importante fisiológicamente y que es la ley de Henry. Y esta ley de Henry se refiere a las presiones parciales de los gases, pero cuando ya están disueltos en solución, o sea, pues en el agua y en los líquidos corporales, ¿verdad? De nuestros tejidos, es decir, en la sangre propiamente, ¿ok? A eso se refiere la ley de Henry. Entonces, esta ley, pues básicamente nos explica cómo se comportan los gases que ya están disueltos en una solución, o sea, en un líquido, en la sangre, ¿no? Básicamente, porque pues en la sangre es por donde se transporta el oxígeno y el CO2, y también, pues, en los pulmones, ¿verdad? Que tienen que atravesar la membrana alveolo capilar, y luego luego también tienen que atravesar a partir de la sangre hacia los tejidos para llegar a las células, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, a eso se refieren esos líquidos, esas soluciones. ¿Por qué? Pues porque están disueltos desde el camino, ¿verdad? Desde el pulmón hacia los tejidos, y de los tejidos de regreso al pulmón, el oxígeno y el CO2 respectivamente, como vamos a ver después. Nada más que aquí hay que comprender bien que hay ciertas características particulares de esta situación de los gases. Cuando un gas, aquí vemos, ¿verdad? Este dibujito, cuando un gas está aquí afuera, ¿verdad? Como lo vemos aquí, el oxígeno en este ejemplo. Cuando un gas entra en contacto con un líquido, aquí hay líquido, ¿verdad? En un contenedor, en un recipiente, aquí hay líquido. Cuando entra en contacto, pues las moléculas de este gas, pues se van a mover de una fase gaseosa, que es esta, a una fase líquida, ¿verdad? Que sería esta de aquí abajo. Pero siempre y cuando exista un gradiente de presión, o sea, una diferencia de presión. Si la presión del gas que está, de las moléculas del gas que están aquí en la fase gaseosa, si la presión de ese gas es mayor en esta fase gaseosa, ¿a dónde se va a mover el gas? ¿Hacia acá arriba, hacia acá o hacia abajo? Hacia abajo. O sea, va a moverse hacia el líquido, ¿verdad? Porque ya están en contacto, vean, aquí está el contacto, ¿verdad? Entre la fase gaseosa y la fase líquida. Si es mayor la presión aquí que acá, se van a mover hacia el líquido, hacia la solución que esté ahí, y entonces ese gas, esas moléculas se van a disolver en esta agua. Pero si la presión del gas fuera mayor desde antes, aquí en la solución, en el agua, pues ¿hacia dónde se movería esas moléculas de gas? Si fuera mayor aquí la presión. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Se movería hacia la fase gaseosa, o sea, a estar en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, esto significa, pues, que los gases disueltos en el agua o en los tejidos, como ya dijimos, de nuestro cuerpo, también ejercen una presión, igual que como vimos en la fase gaseosa, ¿verdad? En la atmósfera que vimos el lunes, que ejercen su presión parcial en el aire, en la atmósfera. También ya cuando están disueltos, como aquí vemos, ya se está disolviendo, ¿verdad? Este gas ya se está disolviendo aquí en esta solución, en el agua. También ejercen una presión. ¿Por qué? Pues porque sus moléculas se siguen, ¿qué? Vean, estas flechitas. ¿Qué siguen haciendo las moléculas del gas? Cuando están en solución también. ¿Se siguen moviendo? Se siguen moviendo, ¿verdad? De forma aleatoria. ¿Por qué? Porque tienen su energía cinética que ya explicamos el otro día. Entonces se siguen moviendo, y por eso, cuando un gas ya está disuelto en un líquido y que entra en contacto con una superficie, en este caso con el contenedor,
Pero ¿cuál otra superficie podría ser en la que entra en contacto un gas cuando está diluido en los líquidos corporales? ¿Qué otra superficie? En los vasos sanguíneos. Ajá, el endotelio, ¿verdad? De los vasos Endotelio. sanguíneos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras superficies? ¿Qué otros contenedores hay que tiene que atravesar los gases? ¿Qué otra superficie? Los vasos sanguíneos, ¿qué más? O sea, la membrana alveolo-capilar, ¿no? Una parte Sí. de la membrana y cuando sale de la sangre. ¿Qué más? Pues la propia membrana capilar, alveolar, ¿no? La membrana alveolar, ¿no? O sea, la pared de los alveolos, ¿no? Los neumocitos, que vamos a ver después. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra superficie atraviesan? Las membranas, ¿qué? ¿Tienen que llegar a los tejidos, sí o no? ¿A las células, sí o no? Sí. Las membranas celulares. Pues las membranas celulares, porque si no el oxígeno, ¿cómo va a entrar a las mitocondrias, no? Y el CO2, ¿cómo va a salir también de ahí? Para salir, para regresarse y expulsarlo por los pulmones. Entonces, son varias superficies, ¿verdad? Como si fuera un contenedor aquí en este experimento. Entonces, por eso, estos gases también disueltos ejercen su propia presión parcial. ¿Cómo sucede igual cuando están acá en el aire, en la fase gaseosa? Cuando veíamos en la atmósfera, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando están disueltos, siguen ejerciendo su presión parcial, cada gas individual. Y entonces las presiones parciales de esos gases que ya están disueltos en un líquido, en los líquidos corporales, pues también se denominan de la misma manera que la presión parcial cuando están en el estado gaseoso. Entonces también cuando los gases ya están en la sangre, pues, ¿cómo se le llama la presión parcial de oxígeno? ¿Cómo se escribe? Como se ve aquí, ¿verdad? PO2. La presión parcial de CO2, ¿cómo se escribe? CO2. De CO2, y es lo mismo. Cuando está disuelto que cuando está en la fase gaseosa, se les llama de la misma manera. Entonces ahorita ya pasamos a cuando el aire y el gas ya entra a los pulmones. Sí se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Primero estudiamos los gases aquí, ¿verdad? En la atmósfera, en el aire, lo que nos rodea y que generan una presión, ¿verdad? Atmosférica, ya explicamos todo eso. Todo lo que rodea nuestro planeta, ¿no? La presión atmosférica, el aire que está encima de nosotros, todo eso. Pero ya, y cada uno pues tiene su propia presión, ya sea en el aire seco o cuando influye ya la presión del agua, pues eso modifica esas presiones cuando es aire húmedo. ¿Qué significa ya para nosotros fisiológicamente aire húmedo? Es el aire que entra en ¿dónde? Que atraviesa las vías aéreas y este aire se humidifica sobre todo en la tráquea, ¿verdad? Entonces, el aire atmosférico que estaba afuera, cuando lo metemos hacia los pulmones, ahora ya es un aire húmedo, se va humidificando desde la nariz, pero sobre todo en la tráquea. Entonces, a ese aire húmedo que ya está en la tráquea, es el que llega a los pulmones, ¿verdad? Ya está más tibio, más caliente, ya está humidificado y modifica las presiones de los gases, de acuerdo a las operaciones que hicimos el lunes, si recuerdan. Aumenta o disminuye la presión de los gases cuando llega a nuestros pulmones. Disminuye. Disminuye, ¿no? Porque tienen que restarle. Porque el vapor de agua los diluye más, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí ya va entrando este aire húmedo, pues, es el aire traqueal, ¿verdad? Que va entrando a los pulmones. Y entonces ahorita ya avanzamos y ya estamos hablando, cuando ese aire ya entró a nuestros pulmones y se intercambia en los alvéolos, ¿qué sucede ya con ese oxígeno ahora, con esos gases? Pues se diluyen, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en la sangre y en el espacio intersticial y en el líquido de las células, etcétera. Ya serían gases disueltos. Entonces, vamos en orden, ¿sí se dieron cuenta? De afuera hacia adentro. Y esta ley de Henry, pues nos explica lo que les acabo de decir. Ahora bien, entonces la presión parcial sigue siendo así, ¿verdad? Se denomina igual. Presión parcial, aunque estén disueltos. Pero aquí hay dos detalles. Los gases, los diferentes gases, se comportan de manera distinta, pues, o de manera particular, cuando pasan de ¿qué? De la fase gaseosa, o sea, del aire que estamos metiendo, cuando pasan a una fase líquida, o sea, cuando ya se combinan, pues, con la sangre y con los líquidos de nuestro cuerpo, cuando ya están disueltos. Entonces, primero, el movimiento de estas moléculas del gas desde el aire hacia un líquido, básicamente va a depender de qué les dije, de un gradiente de ¿qué? De concentración. Presión. No, de concentración, no, de De presión.
De presión, ¿verdad? De presión. Va de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, es la presión que ejercen los gases. De eso va a depender, que digamos, va a depender de que entren en contacto aquí, ¿verdad? Y que se empiecen a mezclar. Pero ya cuando se mezclan, básicamente, ¿de qué va a depender que se disuelvan esos gases? ¿Cuál va a ser el factor más importante para que se disuelvan en la solución? ¿Cuál sería? La solubilidad. La solubilidad. Aquí dice, ¿verdad? Esta presión de los gases básicamente no solo está determinada por su concentración y por la presión, ¿verdad? Que les dije, sino por su solubilidad, o sea, por el coeficiente de solubilidad, ¿vale? También influye la temperatura, como hemos venido mencionando, pero como se supone que nuestro cuerpo, o sea, en todos los mamíferos la temperatura pues debe ser constante, pues por eso no se toma en cuenta casi, ya lo damos por hecho. Entonces sería la presión y el coeficiente de solubilidad, o sea, la capacidad de disolverse de ese gas en los líquidos, ¿vale? Y eso permite el movimiento, pues, desde el gas, desde el aire, hacia el líquido, ¿vale? O también viceversa, ¿verdad? Desde el líquido hacia afuera, hacia el aire, es lo mismo. Ahora sí, ahora bien, una vez que ya está disuelto el gas, que se empieza a combinar aquí el gas con un líquido, cuando se alcanza el equilibrio, me voy a pasar aquí a la siguiente, cuando se alcanza el equilibrio, vean, cuando ya se combinó, ¿verdad? Ya se está mezclando el aire que metemos, ya se está mezclando adentro de nuestro cuerpo, sangre con los líquidos, y se alcanza un equilibrio, o sea, ya se combinó, ¿verdad? Ya se mezcló. Cuando se alcanza ese equilibrio, la presión parcial de un gas en esta fase líquida es igual a la presión parcial que tenía el gas en la fase gaseosa. Entonces, vean, ¿sí se alcanzan a ver estas letras? Bueno, aquí dice, ¿qué dice aquí? PO2, ¿verdad? ¿De cuánto es la del PO2? oxígeno, 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros, y aquí ya se mezcló todo el oxígeno, ya se mezcló con el líquido, y aquí abajo, adentro, ¿de cuánto es la presión del parcial de oxígeno? 100 milímetros de mercurio. También de 100, entonces por eso les digo, ya cuando se alcanza el equilibrio, tanto en la fase gaseosa como en la fase ya disuelta del gas, la presión se mantiene en equilibrio, adentro y afuera sigue siendo igual la presión, pero lo que sí cambia es la relación entre la presión parcial y ahora sí la concentración de esos gases que están ya disueltos. Y esta concentración sí va a ser diferente entre los gases particulares. Si se trata de oxígeno, de CO2 o del gas que se trate, cada uno se va a comportar de manera diferente. ¿Por qué? Porque la concentración de un gas que ya está disuelto, sobre todo va a depender de qué dijimos. ¿De qué acabamos de decir? Que eso es lo que... Del coeficiente de solubilidad. Eso es lo que nos marca la diferencia, el coeficiente de solubilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, la facilidad, pues, con la cual un gas se disuelve en un líquido es la solubilidad que tiene ese gas en ese líquido. ¿Sí queda claro? Entonces, a ver, si un gas es más soluble que otro, ¿cómo va a ser la relación de la presión parcial de ese gas y de su concentración en el líquido? ¿Cómo sería esa relación si un gas es más soluble que otro? Pues no estaría en equilibrio, ¿no? No, el equilibrio siempre se va a alcanzar porque ya se mezclaron estos de afuera. Vean, este es el oxígeno en rojito, este es el CO2 en azulito. Ya se mezclaron, aquí ya están mezclados, ya está disuelto el gas y se alcanza un equilibrio. Vean también aquí, el CO2 cuando está en el aire, ¿cuál es su presión parcial de CO2? 100 milímetros de mercurio. En este ejemplo, claro, ¿verdad? Y ya cuando está disuelto en el agua, ¿cuál es la presión del CO2 en el agua? Es 100 milímetros. Es igual de 100, igual, ¿verdad? Porque dijimos que las presiones se igualan, ¿verdad? Son iguales. Lo que cambia es la concentración. Entonces, a ver, aquí en el gas, en el aire, perdón, cuando estaba el gas en el aire, ¿cuál era la concentración? Sí saben, ¿verdad? Estos corchetes alrededor de una cantidad significa concentración. Estos corchetes. Aquí, ¿cuál era la concentración de oxígeno en el aire? De 5. En la fase gaseosa. De 5, digamos. 20. Ajá, y ya cuando se mezcló todo, la presión sigue siendo la misma, pero la concentración aquí del oxígeno, ¿de cuánto es? 0.15. 0.15. Y en cambio aquí,
Cuando el CO2 estaba en el gas, ¿cuál era su concentración del CO2? 5.20. 5.2. Igual que el oxígeno, ¿no? Eran las mismas, el mismo número de bolitas, ¿no? Aquí. Y ya cuando se mezcló el CO2, ¿cuál es la concentración ya en el agua del CO2? 3.0. ¿Dónde es mayor? ¿La del CO2 o la del oxígeno? La del El CO2. CO2. La del CO2. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué hay más concentración aquí si ambos tienen la misma presión parcial adentro y Por su afuera? solubilidad. Porque es más soluble, ¿verdad? Porque el CO2 es más soluble. O sea, se puede mezclar más fácilmente en los líquidos. Entonces, si un gas es más soluble, muchas de esas moléculas que estaban en el aire, en la fase gaseosa, pues, van a poder pasar al líquido y se van a disolver manteniendo manteniendo una presión parcial más baja con respecto al otro. En cambio, si un gas es menos soluble, pocas moléculas se van a mezclar con el líquido, aunque la presión sea muy alta. Entonces, incluso a una presión parcial alta, ese gas causará que solo algunas moléculas se disuelvan en el líquido porque es menos soluble. ¿Sí me explico? Aquí, claro, pusieron el mismo ejemplo con las mismas presiones, pero obviamente, si disminuyéramos, por ejemplo, aquí la presión del oxígeno, que la disminuyéramos a 50, ¿a cuánto bajaría la concentración? En lugar de 0.15, ¿a cuánto sería? ¿Cuánto lo bajamos, disculpe? Si bajáramos la presión de oxígeno a la mitad, en este ejemplo, ¿a cuánto disminuiría la concentración del mismo oxígeno? Aquí en A 0.750 milímetros. Pues era ¿verdad? Y si esta presión la bajáramos a 50 milímetros, ¿a cuánto disminuiría la concentración de CO2? O 1.5 milímetros. 1.5. O sea, seguiría siendo mayor, aunque la presión fuera más baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más soluble. Entonces, ¿sí quedó claro? Esta relación entre la presión parcial y la concentración de los gases que ya están diluidos se explica mediante la ley de Henry o la fórmula de Henry, ¿sí? Entonces, esta ley nos explica por qué la concentración plasmática de un gas, ya en la sangre, ¿verdad? En el plasma, por qué esa concentración se relaciona directamente con su presión parcial, sobre todo el oxígeno y el CO2, que son los que vamos a estar manejando en este módulo, ¿sale? ¿Y por qué sucede eso? Pues porque las moléculas del agua, de los líquidos, atraen con más facilidad a algunos gases que a otros. En este caso, se hace más fácilmente el CO2, químicamente, ¿verdad? O físicamente. Entonces, son atraídas y otras son repelidas, como en el caso del oxígeno. Entonces, cuando las moléculas son más atraídas por esas moléculas de los líquidos, se pueden diluir mucho más fácil sin generar un exceso de ¿qué? Se diluyen más fácil sin aumentar la ¿qué? La La concentración. concentración. No, la concentración se aumenta. Por eso La presión. La presión. precisamente sin aumentar la presión. Por eso son más solubles. Los atrae más fácilmente el líquido, aumenta su concentración, pero sin aumentar mucho la presión. En cambio, en el que es repelido, no aumenta mucho su concentración y sí aumenta más la presión. ¿Por qué? Porque son menos solubles en el agua. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bueno, entonces, nada más hay algo importante también. La concentración, aquí vemos, ¿verdad? El número, la concentración de un gas disuelto, o sea, en una solución, se expresa, en los libros viene como volúmenes. Volumen de gas disuelto, cada volumen de agua. O muchos los ponen como porcentaje de volumen. Sí ya revisaron, ¿verdad? Cuando hicieron su resumen. Entonces, para que sepan eso, la concentración normalmente de un gas disuelto se expresa como volumen de gas disuelto en cada volumen de agua. Y muchos libros lo anotan como porcentaje de volumen. O sea, le ponen el signo de porcentaje a los volúmenes, ¿sale? Y entonces, pues esta ley de Henry, esta fórmula de Henry, nos permite calcular, por un lado, la presión parcial y por otro, la concentración del gas, que ya está disuelto. Y aquí vemos las fórmulas. La presión parcial pues sería igual a la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Y si quisiéramos calcular la concentración del gas disuelto,
pues tendremos que multiplicar su presión parcial por el coeficiente de solubilidad. Y entonces, cuando esta presión parcial y esa concentración se maneja en milímetros de mercurio y en volúmenes de porcentaje, el coeficiente de solubilidad de cada gas es este que estamos viendo aquí. ¿Qué notan en esa tabla? Con respecto al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿qué notan en cuanto al coeficiente de solubilidad? Es más soluble el dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuántas veces más o menos? Casi el doble. No. Como unas Este 20 es cero, veces, ¿no? 0.024. Es más de 20 veces. Entonces, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno en los líquidos, ¿verdad? En el agua, en los líquidos, ¿sale? Es 20 veces más soluble, y por lo mismo, la presión parcial del CO2 para una concentración dada de estos gases sería menor, ¿cuántas veces con respecto al oxígeno? El CO2 es 20 veces más soluble, y como es 20 veces más soluble, cuando ya se diluye, genera una presión parcial mayor o menor que el oxígeno. ¿Jóvenes? Mayor. ¿Eh? ¿Mayor? ¿Y entonces por qué aquí? No, es menor. Menor Aquí porque es más soluble. Entonces, mucho menor, ¿verdad? Ya lo expliqué. Menor, ¿cuántas veces menos? 20. Pues 20, porque es 20 veces más soluble. A ver si quedó claro eso, porque si me dicen eso, pues entonces quiere decir que están confundidos. ¿Ya quedó claro lo que les expliqué aquí o no? Yo sí estoy confundido. Es que, bueno, me confunde el hecho que había dicho que, que se van a mantener pues teniendo una presión parcial. Sí, o sea, cuando están en equilibrio, las presiones parciales se equilibran adentro y afuera en la fase gaseosa y en la fase líquida. Las presiones, lo que sí es diferente de un gas con otro, de manera individual, es la concentración de uno y otro. A la misma presión parcial adentro y fuera, cuando el gas ya se diluye, si es poco soluble, pues va a haber menos cantidad de ese gas en el líquido, con una presión alta. Y en cambio, si el gas es más soluble como el CO2, con la misma presión parcial, la cantidad de gas que hay en el líquido va a ser mayor. Es que, sí, ya ahorita estoy viendo el apunte y sí dijo que como el CO2 es más soluble, se va a mezclar más fácilmente y se va a mantener teniendo una presión parcial más baja con respecto al otro, es decir, con el oxígeno. Con respecto a la concentración dada de cada gas, ¿no? Y aquí lo vemos, es 20 veces más soluble, pero va a generar casi 20 veces menos presión. ¿Por qué? Pues porque es más soluble, porque él se va a mezclar más fácil con el agua. ¿Sí ya quedó claro ahora sí? Entonces vean, debido a que el oxígeno es menos soluble en el agua y el CO2 es casi 20 veces más soluble en el agua que el oxígeno, a una misma presión parcial de ambos, la cantidad de cada gas que se disuelve es muy diferente, ¿verdad? Con la misma presión parcial, vean, de 100 y de 100 de ambos gases, con la misma presión, la concentración del CO2 disuelto es mayor que la concentración del oxígeno disuelto. ¿Ahora sí ya quedó claro? ¿Jóvenes? Sí. ¿Y eso qué implicaciones fisiológicas pueda tener? ¿O eso cómo repercute en nuestro organismo? Pues primero, que el oxígeno, al ser menos soluble en las soluciones acuosas, o sea, en la sangre, ¿verdad? En todos los líquidos, en el plasma, pues, ¿qué significa? ¿Cuál de los dos gases va a estar más concentrado en el plasma de forma libre? O sea, disuelto, ¿el oxígeno o el CO2? El CO2. El CO2 quiere decir que normalmente en la sangre, como vamos a ver la otra semana, en la sangre, pues en el plasma, hay muy poco oxígeno disuelto en la sangre, hay muy poquitito, es menos del 3% de todo el oxígeno que llega a los tejidos, menos del 3% es el que está disuelto en la sangre, en el plasma. Y por eso, ¿qué necesita el oxígeno? Para
para ser transportado a las células que necesita el oxígeno. Si solamente menos del 3% viaja, se transporta disuelto, solito. Necesita la hemoglobina, ¿no? Pues necesita de la hemoglobina para poder ser transportado desde los pulmones hacia los tejidos, por eso. Y también implica que cuando hay un exceso de líquido, por ejemplo, en los alvéolos, por alguna enfermedad, o un problema del grosor de las membranas, etcétera, también le cuesta, o el oxígeno va a atravesar más lento o más rápido esos espacios. ¿Va a difundir más lento o más rápido? Más lento. Más lento. Pues más lento, porque si hay más líquido, más espacio intersticial, todo eso que le dificulte, como es menos soluble, va a atravesar más lentamente o va a difundir más lentamente. En cambio, como el CO2 es muy soluble, tiene una alta solubilidad en los líquidos corporales, eso le va a permitir viajar en mayor concentración en el plasma, de forma disuelta. Entonces el CO2 cuando viaja en el plasma disuelto, o sea, solitos, viaja con una mayor concentración con respecto al oxígeno. Y entonces también, pues el CO2 puede atravesar más fácilmente que todos los espacios que haya que atravesar, ¿verdad? El espacio intersticial, las membranas, etcétera, difunde más fácilmente a través de esas membranas y a través de la membrana alvéolo capilar, en los alvéolos. ¿Por qué? Porque es más soluble. Entonces, esa es la trascendencia fisiológica de esto que estamos viendo, ¿vale? Ahora bien, otra especificación. La concentración de cada gas en solución, cuando está disuelto, solamente se aplica al que está disuelto, el que está libre, ¿verdad? En la sangre, en el plasma, de acuerdo a la ley de Henry. Y no incluye esa concentración que está disuelta, pues que está... Perdón, ya estoy de regreso, ¿ya me escuchan? Ya se escucha. Bueno, se fue la señal. Entonces, ya quedó claro, ¿verdad? Les decía, se cortó, ¿verdad? Cuando le estaba explicando. Entonces, cuando hablamos de la concentración de ese gas disuelto, que están solitos, ¿verdad? Viajando solitos en la sangre, en el plasma, o sea, disueltos nada más, sin estar unidos, solamente nos referimos, pues, a la concentración de ese gas disuelto, no a los gases que están, ¿qué? Unidos ¿con quién? Con la hemoglobina o con otras proteínas, ¿sí? De acuerdo a la ley de Henry. Entonces, no incluye los gases que están unidos a la hemoglobina ni a otras proteínas. ¿Sí queda claro eso? Entonces, todos los gases que están viajando en la sangre desde los pulmones a los tejidos o de regreso de los tejidos hacia los pulmones
es decir, el oxígeno y el CO2 respectivamente, cuando nos referimos al gas disuelto, nos estamos refiriendo a esto que nos acaba de explicar la ley de Henry, no a los gases que están unidos a la hemoglobina, porque la suma total de los gases que viajan en sangre, pues es la suma de los gases disueltos y de los gases que, vamos a ver ahorita al final, la última diapositiva, la forma en que pueden viajar los gases. Sí queda claro eso, ¿verdad? Para que no se confundan con los libros, con las cantidades. ¿Sí me expliqué bien en este punto? Sí, que no incluye los gases que ya contienen la hemoglobina. Ajá, que están unidos a otras proteínas, solamente son los gases disueltos. En el caso del oxígeno, es mínima la cantidad. Entonces, bueno, eso fue lo de la ley de Henry. Y ya finalmente, para terminar, vamos a ver algo acerca de la difusión de los gases y la ley de Fick. Pero primero, nada más volví a repetir esta para recordar lo que dijimos, ¿verdad? El lunes. Cuando los gases están en su fase gaseosa, pues, en el aire en su fase gaseosa, como gas, pues ya dijimos que siempre se están moviendo, se mueven libremente, pueden difundir de un lugar a otro, ¿verdad? Porque chocan. Y la energía cinética, de la cual procede ese movimiento, pues es propio de las partículas. Dijimos que excepto a cuál temperatura se detiene el movimiento de las moléculas de toda la materia. ¿En el cero absoluto? A cero. Cero absoluto, ¿verdad? Si no llegamos a esa temperatura, las moléculas de toda la materia, de todos los tipos de materia, siempre se están moviendo. Obviamente, ¿en qué tipo de materia hay mayor movimiento? ¿En los gases, en los líquidos o en los sólidos? En los gases. Los gases. Y así sucesivamente. También los sólidos, sus moléculas también se están moviendo. Obviamente, pues, no se puede percibir eso, pero también se están moviendo, ¿sale? Entonces, como aquí en los gases están muy separados sus espacios intermoleculares, pues se mueven fácilmente de un lado a otro. Y cuando chocan, vuelven a chocar y generan más movimiento cinético en diferentes direcciones. Y por eso hay siempre una difusión, ya dijimos, desde donde hay una mayor que, ahora sí, una mayor que. Hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Donde hay menor concentración, es decir, la difusión de los gases es un movimiento pasivo o activo. Activo. ¿Por qué activo? ¿Pasivo? No es pasivo. Es pasivo, ¿verdad? Es un movimiento pasivo porque no utiliza energía generada por las bombas celulares. Ya después vamos a ver eso en urinario. Hay movimiento activo y pasivo. En este caso la difusión es pasiva porque solamente sigue un gradiente de ¿qué? Un gradiente de concentración, ¿verdad? De donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Es un movimiento pasivo en la etapa gaseosa, pero obviamente esta difusión se refiere a cada gas de forma que individual, ¿verdad? O sea, este gas azul se mueve siguiendo su gradiente de concentración del mismo, y este gas rojo, pues se mueve siguiendo el gradiente de concentración del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí, en este dibujo, aquí también hubiera 5 bolitas rojas, ¿habría movimiento de difusión de este gas rojo? Sí. Si aquí en este lado hubiera también 5 bolitas rojas, ¿habría movimiento de difusión del gas rojo? No, porque están equilibrados. Ya está equilibrado. No, porque ya está equilibrado y ya no hay diferencia de concentración. Entonces, obviamente es en cada gas individual, ¿verdad? Cada gas se mueve siguiendo su propio gradiente, aunque estén formando parte de una ¿qué? De una ¿qué? ¿Qué sería esto? Este cuadro aquí, ¿qué sería? Una mezcla. Una mezcla de gases, ¿verdad? Eso ya queda claro. Ok, pero entonces, ¿qué sucede? Ya estamos hablando de que los gases ya están dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? En estos momentos. Ya lo metimos al pulmón y ya están disueltos en la sangre y en los líquidos. Entonces, la difusión, cómo se comportan los gases que ya están también disueltos en los líquidos orgánicos, eso se explica mediante la ley de Fick. Entonces, cuando los gases ya están disueltos, ahora los gases van a difundir de un espacio al otro siguiendo un gradiente ¿de qué? Concentración. De concentración. Aquí dice, miren, se difunden desde el área donde hay mayor ¿qué? Mayor presión parcial hacia el área donde hay
por presión parcial. Esa es la diferencia, y ya lo mencioné desde hace rato con la ley de Henry. Cuando ya está disuelto el gas, ya no se mueven siguiendo gradientes de ¿qué? Como tal. De concentración. Ya no se mueven siguiendo gradientes de concentración como cuando son gases en el aire, en la etapa gaseosa. Cuando ya están disueltos en los líquidos, digamos este es un vaso sanguíneo tal vez, ¿no? O algo. Cuando ya están disueltos en los líquidos, siguen gradientes, ¿pero de qué? De su presión parcial. Claro, la presión parcial va a depender también de quién, de la misma ¿qué? Pues de la misma concentración, ¿no? Obviamente. Pero ya cuando están disueltos, lo que nos indica este movimiento de difusión es el gradiente de presión parcial de cada gas. Y de la misma forma, entonces el gas se va a mover de donde hay mayor ¿qué? Ya están disueltos. ¿Donde hay mayor qué? De donde hay mayor presión parcial hacia donde hay menor presión. Ajá, aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces las flechas indican la difusión neta, o sea, la difusión real. Claro, incluso puede haber movimiento en contra, ¿verdad? Algunas se mueven en contra, pero eso no es una difusión real o neta. La difusión real, aquí la vemos con las flechas más grandotas. El movimiento es desde aquí hasta acá, ¿verdad? Porque aquí hay mayor presión parcial y aquí hay menor presión parcial. Obviamente está, pues, relacionado con su concentración, ¿sale? Entonces, la ley de Fick nos explica los factores que intervienen, las variables o los factores que vemos aquí, que intervienen en la difusión o la transferencia, ¿verdad? Como le llaman algunos autores, la transferencia de los gases a través de los líquidos, a través de las membranas celulares, a través de las paredes de los capilares, etcétera, etcétera. Y eso también sigue ocurriendo mediante ¿qué? Mediante difusión simple, ¿verdad? Porque también hay difusión facilitada. Hay difusión facilitada, ese es otro tipo de movimiento, después lo vamos a ver. Aquí es difusión simple. ¿Por qué? Porque siguen sus gradientes de concentración. ¿Ok? Entonces, para los gases que están disueltos, esta tasa o esta cantidad, ¿verdad?, de transferencia o de difusión, o sea, todo el volumen que es movido, ¿verdad?, de ese gas por unidad de tiempo, o sea, por segundo, o la unidad que ustedes quieran, es directamente proporcional a quién. Aquí lo vemos. Entonces, Bx, ¿verdad? Bx es el volumen del gas. Es directamente proporcional a quién. A ver, ¿quién me dice? De acuerdo a esta fórmula. El volumen de gas que difunde o que se transfiere por unidad de tiempo es directamente proporcional a quién. Al gradiente de presión por el coeficiente de difusión, por el área de superficie y todo esto entre la distancia de difusión o bien por el espesor de la membrana. Ya estamos de regreso, se acabó la clase, ¿verdad? Ahorita, entonces, por eso se cortó. ¿Ya me escuchan? Sí. Entonces, bien, ¿verdad? Como dijo el doctor, es directamente proporcional. A ver, están llegando otras personas. Es directamente proporcional al gradiente de presión
al coeficiente de difusión y al área de superficie. Y entonces, esa velocidad a la que difunde un gas es inversamente proporcional ¿a quién? ¿A quién es inversamente proporcional esa velocidad de difusión? El mismo que me dijo hace rato, ¿quién era? ¿Es inversamente proporcional a qué? Pues a la distancia o bien al espesor de la membrana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se está ahí dividiendo. Es inversamente proporcional. ¿Sí quedó claro entonces? Esas son las principales variables que influyen en la velocidad de difusión de los gases que ya están disueltos en los líquidos de acuerdo a la ley de Fick. Sin embargo, de todas estas variables que ven aquí, ¿cuál creen que sean las dos más importantes que influyen en esa difusión de los gases que ya están disueltos en la sangre y en los líquidos corporales? ¿Cuáles serán las más importantes de las que están ahí anotadas? El gradiente de presión y el coeficiente de difusión. Muy bien, el gradiente de presión y el coeficiente de difusión. Esos son los factores que afectan más o modifican más esta velocidad de difusión del gas en lo que ya está disuelto en nuestro cuerpo. Y ya vamos a ver así rápidamente cada una de ellas. Entonces, primero el gradiente de presión parcial del gas, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, los gases ¿de dónde a dónde difunden? ¿De dónde hay mayor qué? De donde hay una mayor presión a donde hay una menor presión. Ajá, de donde hay una mayor presión parcial de ese gas a donde hay una menor presión parcial de ese mismo gas, ¿verdad? Siempre es cada gas de forma individual. Entonces, pues podemos decir de esta manera, ya específicamente, que entonces la difusión es el proceso mediante el cual hay una transferencia real, o sea, una transferencia neta de moléculas del gas desde una zona de mayor presión parcial a una zona de menor presión parcial. Y entonces, ¿cuál es la fuerza que impulsa como tal, así ya en términos prácticos, cuál es la fuerza que impulsa ese movimiento de difusión de los gases en los líquidos, en las membranas, en las paredes capilares, etcétera? ¿Cuál es ese impulso que mueve al gas? La presión parcial. El gradiente, ¿verdad? O sea, el gradiente, ¿verdad? La diferencia de presión parcial. Ese es el impulso que mueve los gases a través de los líquidos, de las membranas o de las paredes capilares. Es el gradiente de presión y no es la diferencia de qué. No es el gradiente de qué. De concentración. No es el gradiente de concentración, ¿sale? Es el gradiente de presión parcial. Claro, esta presión pues va de la mano con la concentración, pero estrictamente hablando depende de la presión, del gradiente de presión parcial. Y aquí lo vemos. Esto obviamente lo vamos a revisar en las siguientes clases, pero para eso nos sirve ir entendiendo estas leyes, ¿verdad? Como la ley de Fick que nos explica esto. Entonces, por eso vean, por eso es que el oxígeno puede difundir ¿desde dónde? Desde el alveolo. Imagínense que aquí está el alveolo, ¿verdad? Y acá están los capilares venosos, ¿no? Aquí están. Aquí está la membrana alveolo capilar. Sí se lo imaginan, ¿verdad? En su mente. Entonces, dentro de los alveolos, cuando inhalamos, a ver, metan aire profundo, metan aire. Todos inhalen. Cuando inhalamos y metemos aire, la presión parcial del oxígeno dentro de esos alveolos es de 104 milímetros de mercurio, porque se sigue bajando, ¿verdad? Como hay más humedad. ¿Cuál dijimos que era la presión que entra? Que entra la presión parcial de oxígeno ya humidificado, que entra por la tráquea y llega a los pulmones. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese valor? 150 milímetros. 9.73. Ajá, 150, ¿verdad? Va bajando, va bajando. Total que cuando ya llega a los alveolos, ya directamente a los alveolos, llega con una presión de 104 milímetros de mercurio. Entonces imagínense que aquí está el alveolo, ¿verdad? Lleno de oxígeno, lleno de aire, lleno de oxígeno, y genera una presión parcial alveolar de oxígeno que es de 104. Y entonces, gracias a eso, este oxígeno puede atravesar la ¿qué? ¿Cuál sería esta rayita? ¿Qué sería?
Esto que estoy aquí marcando, ¿qué sería? La barrera hemato... Ajá, alveolo capilar, ¿verdad? Esta sería la barrera alveolo capilar. Entonces, gracias a esto, el oxígeno atraviesa esta barrera y penetra ¿en dónde? ¿A dónde entra el oxígeno? A los alvéolos. No, aquí está en los alvéolos. A ver, aquí está la nariz, aquí está la tráquea, ya inhalamos, metimos todo ese aire y ya llegó hasta nuestros alvéolos. Este es un alveolito que está aquí, un alveolo, y tiene una presión de oxígeno de 104, y sigue avanzando. Aquí está el epitelio, ¿verdad? El epitelio alveolar, los neumocitos tipo 1, tipo 2, etcétera. Aquí está el factor surfactante, ¿verdad? Encima, el líquido que los cubre. Bueno, y aquí está ya, todo esto es la membrana alveolo-capilar. El oxígeno atraviesa, ¿y a dónde llega? ¿Quién está aquí? ¿Qué es esto? Sería el vaso sanguíneo, la vena, ¿no? El capilar venoso, ¿verdad? Los venosos. Entonces aquí está, ¿verdad? Y entonces, por eso el oxígeno pasa desde el alveolo hasta los capilares venosos pulmonares para ser transportado ¿a dónde? Pues hacia todas las células. ¿Por qué? Porque la presión del CO2 que existe en estos capilares venosos es de 40 milímetros de mercurio. O sea, es el oxígeno que ya se ocupó en el cuerpo y que viene de regreso. Sí queda claro, ¿verdad? Y ya cuando viene de regreso en la sangre venosa, pues la presión inicial ya bajó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué creen que haya bajado esta presión que estaba en los alvéolos? Cuando la sangre regresa, la sangre venosa regresa al pulmón, ¿por qué la presión es menor, la del oxígeno? Porque ya se mezcló con la sangre. No, pues porque ya todo el oxígeno lo Ya lo dejaron. ¿Ya lo utilizaron quiénes? Las células, ¿no? Pues las células. Todo el oxígeno que entró en nuestros pulmones y pasó sangre, llegó hasta todas las células. Y como ya se utilizó, solamente de regreso queda más poquito oxígeno, que representa una presión parcial de 40. Es el que estos capilares están en contacto con los alvéolos. Entonces, gracias a esta diferencia de presión dentro del alvéolo con respecto al capilar venoso, por eso el oxígeno puede difundir desde el alvéolo hacia los capilares para que otra vez este capilar se llene de sangre, pase a la circulación general y vuelva a transportar el oxígeno hacia las células. Eso lo vamos a ver después. Aquí nada más me estoy adelantando para comprender que gracias a este gradiente de presión parcial hay un movimiento de oxígeno ¿desde dónde? Desde los alvéolos hacia los capilares venosos. ¿Cuál sería aquí ese gradiente como tal? 140 menos 40 pues nos da como 60, ¿no? Entonces gracias a ese gradiente de 60 milímetros de mercurio, el oxígeno pasa del alvéolo a los capilares venosos. ¿Sí quedó claro? Y al revés, el CO2 que se produjo ¿en dónde? Acá están las células, ¿verdad? Acá estarían las células. El CO2 que se produjo por el metabolismo de las células, sale de las células y entra otra vez de regreso a la sangre venosa, y el CO2 viene proveniente de las células con una presión de 45 milímetros de mercurio. Y cuando llega a los capilares venosos, que ya están en contacto con los alvéolos, acá era alvéolo capilar, ¿de dónde a dónde pasa ahora el CO2? Pasa del capilar venoso al alvéolo. Pasa del capilar venoso ahora al alvéolo. ¿Por qué? Porque la presión parcial en el capilar es mayor que la presión parcial que hay en el alvéolo, que es de 40 milímetros de mercurio, porque ya se está expulsando el CO2. Entonces, gracias a esta diferencia de presión, el CO2 puede pasar. Luego, ¿qué sucede con este CO2? ¿Qué sucede? Se expulsa. Se expulsa. Lo expulsamos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Hacia la atmósfera, ¿verdad? Hacia el aire de la atmósfera. Muy bien. A ver, ¿dónde hay un mayor gradiente de presión? ¿Aquí y aquí o aquí y acá? ¿Dónde es mayor? Esa diferencia de presión, ¿dónde es mucho mayor? En el oxígeno. ¿Aquí en el oxígeno? ¿En dónde? En el oxígeno. Aquí es de 60 y aquí ¿de cuánto es la diferencia? De 5. Y entonces, ¿por qué el oxígeno necesita una diferencia casi de 60 y el CO2 nada más de 5 para que puedan difundir ambos? ¿Por qué? Su solubilidad. Porque el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Y con esta pequeña presión, con este pequeño gradiente, al CO2 le es suficiente
para poder difundir, ¿verdad? Porque es mucho más soluble y atraviesa muy fácil esta membrana alveolo-capilar. Como el oxígeno es menos soluble, él requiere de un impulso, ¿verdad? De una fuerza impulsora mayor, que en este caso es su gran gradiente de ¿qué? Gradiente de presión, para que él pueda atravesar esta membrana alveolo-capilar. Entonces ya quedó claro por qué es uno de los principales factores que van a permitir la difusión de los gases disueltos en la sangre, la presión parcial. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, eso lo vamos a volver a ver en la siguiente clase. Aquí nada más me estoy adelantando. El otro factor importante, ¿cuál dijimos? El coeficiente de difusión, ¿verdad? A este coeficiente de difusión, ¿quién lo determina básicamente? Lo determina la solubilidad, que ya vimos, de cada gas, y al mismo tiempo el peso molecular de cada gas. La combinación de la solubilidad con su peso molecular nos determina un coeficiente de difusión de cada gas. ¿Sí queda claro? Entonces, la velocidad con la cual difunde cada gas, pues va a ser proporcional precisamente a dicho coeficiente de difusión. ¿Sale? Y aquí lo vemos. Aquí vemos otra vez otra tabla, como la de la solubilidad que vimos hace rato, pero esto es del coeficiente de difusión. ¿Y qué notan también con respecto al oxígeno y al CO2? ¿Qué notan? Coeficiente de difusiones. ¿Qué notan, pues? A ver, una sola persona, dígame. Jorge, tú. Bueno, que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es mayor al del oxígeno. ¿Cuántas veces? 20 veces más. 20 veces, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo que con la solubilidad, ¿verdad? Aquí el coeficiente de difusión del CO2 es 20 veces mayor que el coeficiente de difusión, pues, del oxígeno. ¿Por qué? Pues va de la mano con la solubilidad que estábamos mencionando, ¿verdad? Hasta hace rato. Entonces, como este coeficiente de difusión del CO2 es 20 veces más elevado que el del oxígeno, pues por eso, a una diferencia de presión parcial determinada, ¿quién va a difundir más rápido? ¿El CO2 o el oxígeno? El CO2. Pues el CO2, ¿verdad? O sea, si ambos tuvieran la misma presión parcial en un espacio y en otro, en un lado y otro de una membrana, a la misma presión parcial, ¿quién difundiría más rápido? Pues el CO2, porque su coeficiente de difusión es mayor, así como su propia, ¿qué? Su propia solubilidad, que ya mencionamos hace rato, ¿sale? Entonces, por eso difunde mucho más. Sí quedó claro también, ¿verdad? O sea, esto va de la mano con la misma solubilidad, porque el coeficiente de difusión depende de ella y del peso, o sea, del tamaño de cada gas. ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene mayor peso molecular, el CO2 o el oxígeno? El CO2. El CO2 es un poquito más grande que el oxígeno, pero como es mucho más soluble, por eso su coeficiente de difusión sigue siendo 20 veces más grande que la del propio oxígeno. ¿Sale? Estos mismos coeficientes de difusión es casi igual en el agua, o sea, en el líquido solo, que en las membranas celulares o en la membrana alveolo-capilar. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos gases son muy solubles tanto en los líquidos, o sea, en las soluciones, como en los lípidos también. Y los lípidos ya sabemos que forman parte de las membranas, ¿verdad? Celulares. Y por eso siguen siendo también muy solubles, en el caso del CO2, tanto en las soluciones como en las propias membranas. O sea, se comporta de la misma manera, ¿sale? No importa que sea pura solución o que sean, ¿cómo se llama? En membranas las que tenga que atravesar. ¿Sí me explico? Ese sería el segundo factor, los más importantes que mencionamos. Y ya después, pues sigue la solubilidad del gas en el propio líquido, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. La misma solubilidad, pues si es más soluble, ¿verdad? Pues el gas va a difundir más rápido, como ya lo explicamos hace rato. Aquí dijimos que forma parte del coeficiente, ¿verdad? Su propia solubilidad de manera independiente de cada gas, pues ya dijimos que si es más soluble, pues eso significa que va a poder difundir más rápido a través de las membranas celulares. Entonces, cuando viajan en el plasma, el CO2 puede difundir más fácil que el propio oxígeno. ¿Por qué? Pues porque es más soluble, como ya le explicamos, ¿de acuerdo a la ley de qué?
¿Cuál ley nos explicó las características de la solubilidad de los gases? ¿Eh? De Henry. Pues la ley de Henry, ¿verdad? Que acabamos de explicar. Aquí lo dijimos, ¿verdad? Ley de Henry que nos indica las presiones parciales, pero a partir de la solubilidad, ¿ok? Bueno, ¿en cuál vamos? O sea, eso ya quedó muy claro, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. A mayor solubilidad, pues el gas va a difundir más fácilmente por obvias razones. Después siguen otros factores que también pues ya son importantes, pero ahí ya van a depender de ciertas situaciones ya particulares. Otro factor, pues es el área de superficie. ¿A qué me refiero con área de superficie? ¿Quién me dice? Si ven aquí, ¿verdad? Este es el alveolo, este es el espacio alveolar lleno de gas, esta es la membrana alveolo capilar y ya este es el capilar que contiene los eritrocitos. ¿A qué se refiere el área de superficie como factor? O sea, ¿el área de quién? ¿De superficie de quién? El capilar. No, Bueno, del epitelio alveolar. ¿No? Del alveolo, ¿verdad? El área de superficie del alveolo. Entonces, digamos que si el alveolo es más grande o tiene su superficie bien completita, ¿cómo va a ser la difusión? ¿Mayor o menor? Mayor. Va a ser mayor, ¿verdad? Porque el oxígeno y el CO2 van a tener más espacio, más área por la cual difundir, por la cual atravesar. En cambio, si el alveolo se hace, digamos, más pequeño o se lesionan sus paredes y los neumocitos ya no funcionan bien, ¿cómo va a ser esa área de superficie? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿Y la difusión de los gases va a ser más o menos? Menos. Pues menos, ¿verdad? Muy bien. Y el otro factor aquí mismo que noté es el área transversal del líquido. Ahora sí, ese se refiere a los capilares. ¿A qué le suena eso de área transversal? Esto lo vamos a ver después, igual en cardiovascular y eso, áreas transversales. ¿A qué se refiere eso? Al grosor. Bueno, como ya sabemos, todos los capilares se están envolviendo, forman una red alrededor de ¿quién? Aquí en este caso. Los capilares aquí forman una red y envuelven ¿a quién? Al alveolo. Al alveolo, ¿verdad? Son redes, ¿verdad? Están completamente rodeando a los alveolos. Entonces, esta área transversal del líquido se refiere al área que está representada por los capilares que rodean a estos alveolos. Si hiciéramos un corte transversal de cada capilar, y si sumáramos esos diámetros de cada capilar, pues establecerían una gigantesca área de contacto con los alveolos. Por eso se llama área de superficie transversal, ¿sale? Y entonces, entre más capilares haya rodeando a los alveolos, ¿cómo va a ser esa área transversal? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Y entonces, ¿cómo va a ser la difusión del gas? ¿Mayor o menor? Mayor. Pues mayor, porque tienen más área, igual que aquí, más espacio, ¿verdad? Más área que les está facilitando el capilar para que difunda, ¿ok? ¿En qué casos, por ejemplo, en qué enfermedad muy común, bueno, que ustedes ya conocen seguramente, disminuye mucho el área de superficie? ¿En el asma? No, porque el asma no es un problema de los alveolos, ¿o sí? ¿El asma es un problema de qué? Los bronquios. De los bronquiolos, ¿verdad? Por la por la constricción de los bronquiolos. ¿Vasoconstricción? Mencionamos, se cierran, las mangueritas se cierran. El área de superficie de los alveolos. ¿EPOC? ¿COVID? Bueno, sí, también, ¿verdad? Claro. Pero sí, yo me refería primero a quién, al EPOC, y del EPOC, ¿cuál componente de EPOC? Porque puede ser EPOC, puede ser de dos componentes, ¿sí saben, no? O sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener dos variantes, básicamente. ¿Cuáles son? La bronquitis y el enfisema. Ajá, bronquitis crónica y enfisema. En este caso, cualquiera que sea el que afecta esta área de superficie. El enfisema. Muy bien, el enfisema, ¿verdad? Ya después lo volvemos a mencionar. Todas las personas que fuman mucho pueden desarrollar enfisema. Entonces, el tabaco, ¿verdad? De los cigarros, el alquitrán, del humo, todo eso, activa a los macrófagos que están aquí en los alveolos y liberan enzimas proteolíticas como la elastasa. Entonces eso destruye las fibras elásticas de aquí del pulmón, de los alveolos,
y además se mueren, ¿verdad? Muchas de las células de los neumocitos, y entonces se van dañando las paredes de estos alvéolos y ya hay menos alvéolos funcionales. Si se rompen las fibras elásticas, ¿qué pasa con el alvéolo? ¿Se hace más grande o más chiquito? Se hace más chiquito, ¿no? Colapsa. No, se hace más grande. Okay. Los alvéolos aumentan de tamaño, pero tienen menos área de superficie alveolar para el intercambio de gases porque están dañados, ¿sale? Ese es el problema del enfisema. De hecho, enfisema es como ellos no pueden sacar el aire, o sea, se inflan mucho y cuando las personas con enfisema quieren exhalar, sacan menos Aire. menos aire que el que metieron. Sacan menos aire que el que metieron, pero es un aire que no va a funcionar porque el área de superficie de sus alvéolos ya no funciona, ¿vale? Entonces, en los pacientes con enfisema pulmonar, el pulmón es muy distensible, se infla mucho, pero tiene poca recuperación elástica, como lo vamos a ver después. Bueno, ¿sale? Nada más para que integremos esto. ¿Sí quedó claro? Serían algunos ejemplos, ¿ok? Ya después otros factores son el grosor de la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? El grosor de todo esto. Obviamente, por lógica, si está más engrosada la membrana alveolo-capilar, ¿cómo va a ser la difusión de los gases? ¿Mayor o menor? Menor. Pues menor, porque les va a costar más trabajo atravesar ese engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Esto sucede, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Los pulmones fibróticos tienen cicatrices, ¿verdad? Aquí, en esta membrana, y se hace más gruesa la pared de los alvéolos, ¿sale? Y eso, pues, dificulta la difusión de los gases, en especial la difusión de ¿cuál gas? Más. ¿De oxígeno? Pues la de oxígeno, porque el oxígeno tiene un coeficiente de difusión menor, ¿verdad? Que el CO2. Ok. Y de la mano con esto, muchos libros incluso lo ponen como si fuera el mismo factor. De la mano de esto está la distancia de difusión. ¿A qué se refiere la distancia de difusión? Pues todo el espacio, todo el trayecto que tienen que avanzar los gases de un lado a otro a través de la membrana capilar. Y esto se relaciona, pues, cuando hay acumulación, ¿verdad?, de materiales aquí, de este lado. Si aquí hay mayor cantidad de líquido, o de células, o de exudado, o de material formado por los macrófagos, exudado, pues, etcétera, ¿cómo va a ser esa distancia que tienen que atravesar estos gases? ¿Mayor o menor? Mayor. Pues mayor. Y entonces, ¿cómo va a ser la difusión? Pues va a ser más difícil, ¿verdad? ¿En qué situaciones se aumentaría la distancia de difusión de estos gases? Aquí en la membrana alveolo-capilar. ¿En qué situaciones? ¿En neumonía? En una neumonía. ¿Qué sucede en la neumonía? Hay un infiltrado, ¿verdad? Celular, etcétera, y aquí se acumula, ¿verdad? Todo esto. ¿En qué otro caso? ¿En el edema qué? Pulmonar. El edema pulmonar, ¿verdad? ¿Se acumula qué? Aquí en el alvéolo. ¿Se llenan de qué? Líquido. De líquido, por eso se llama edema pulmonar. Acuérdense que hay un edema pulmonar cardiogénico, o sea, causado por causas cardíacas del corazón, y hay un edema pulmonar no cardiogénico, o sea, causado por problemas pulmonares. Es el SIRA, ¿verdad? Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que son diferentes mecanismos. Eso ya después lo vamos a volver a mencionar. Igual, el exudado, el infiltrado de células como la neumonía, pues va a dificultar la difusión y el intercambio gaseoso. ¿Sale? Entonces, la difusión de los gases es más rápida cuando tienen que recorrer distancias más pequeñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen muchos autores que la difusión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? O sea, a menor distancia, pues la difusión es mayor. Y ya finalmente otro factor que puede afectar es el peso molecular de los propios gases, o sea, el tamaño. Allí hay otra ley que se llama ley de Graham, que nos indica que la tasa de difusión de estos gases es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. O sea, ¿qué significa? Que, pues, como dice aquí, las moléculas más pequeñas difunden más fácilmente que las que son más grandes, ¿sale? Entonces, este sería otro factor. Pues puede variar mucho, ¿verdad? Pero también se menciona el peso molecular de cada gas, ¿sale? Ya dijimos que aunque el CO2 tiene un peso molecular más grande que el oxígeno,
como su coeficiente de solubilidad es mayor, pues por eso difunde más rápido que el oxígeno. ¿Vale? Entonces, ¿sí quedaron claros todos estos factores que nos explica la ley de Fick? Era nada más el área de superficie, es que se me trabó un poco el internet y no alcancé a notar cómo. El área de superficie, pues es toda el área que depende de la pared de los alvéolos, ¿verdad? De su epitelio, de los neumocitos, aquí lo vemos, ¿verdad? El epitelio, la membrana basal, incluso el espacio intersticial, todo eso, si es mayor este espacio y está sano, pues eso nos representa un área de superficie, por la cual los gases pueden difundir, ¿verdad? Más fácilmente. Cuando hay alguna enfermedad que hace que se lesione esta parte de los alvéolos, pues va a disminuir el área de superficie, y entonces los gases van a tener mayor dificultad para difundir, ¿vale? Sí, gracias. Y ya finalmente, para terminar este tema, les decía, voy a adelantar esto para que ya lo tengan claro en su mente, cuando veamos el transporte de CO2 y de oxígeno, que es en la semana 3. Los gases pueden viajar en la sangre, o sea, en el plasma, en 3 formas. De forma disuelta, ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué ley nos explica las características de los gases que ya están disueltos y que generan una presión parcial igual que en la fase gaseosa? ¿Quién nos explica esto? De la presión parcial y la concentración La ley de Henry. En solución, la ley de Henry, ¿verdad? Entonces ya dijimos, a ver, lo vuelvo a repetir otra vez. La relación que hay, la ley de Henry nos explica la relación que hay entre la presión parcial del gas y la concentración del gas que ya está disuelto, ¿verdad? Entonces dijimos que para una presión parcial determinada, cuanto mayor sea la solubilidad de ese gas, va a ser mayor su propia ¿qué? En la sangre. Para una presión parcial, a ver otra vez, para una presión parcial determinada, cuanto más soluble sea ese gas, ¿cómo va a ser la concentración de ese gas en la sangre o en la solución? Mayor. Va a ser mayor, ¿verdad? Y entre menos soluble sea ese gas, a la misma presión parcial comparado con otro, pero si es menos soluble, pues su concentración va a ser menor, ¿sale? Por eso dijimos que la concentración del oxígeno que está aquí disuelto, vean, aquí está, ¿verdad? Aquí está la sangre, aquí hay oxígeno disuelto, vean, es menos del 2% el que está disuelto. Aquí solo se ve el oxígeno, ¿no? Pero comparado con el oxígeno es mucho menos, ¿ok? Entonces pueden viajar disueltos, tanto el oxígeno como el CO2. Y ambos contribuyen, pues, aportan una cierta, ¿qué? Una cierta presión parcial. Solamente los gases que están disueltos aportan una presión parcial, ¿verdad? Solamente. Si el gas ya está unido a la hemoglobina o a otras moléculas, esas cantidades, como aquí vemos, que ya se unió, el oxígeno que se unió a la hemoglobina, esta cantidad de oxígeno ya no va a generar o ya no va a contribuir en una ¿qué? En una presión parcial, ¿verdad? Solamente el que está aquí, por eso aquí le pusieron, ¿verdad? Solamente el que está disuelto genera una presión parcial. ¿Sí queda claro eso? Es otro detalle, nos quedan 10 minutos. Es otro detalle de los gases disueltos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Los que ya están combinados con la hemoglobina ya no participan en la presión parcial. ¿Sale? La otra forma en que pueden viajar los gases es unidos. ¿Unidos con quién? Pues básicamente con el plasma, como vemos aquí, o bien unido a la hemoglobina. Igual el CO2 puede, imagínense que aquí está el CO2, puede viajar disuelto y el CO2 también puede viajar unido a la hemoglobina. Y no solo eso, ¿con quién más se puede unir el CO2 para viajar en la sangre? Con la hemoglobina y ¿con quién más? Con otras proteínas del plasma también, como vamos a ver después. Sobre todo, ¿quién? ¿Cuál es la proteína más abundante del plasma? La albúmina. La albúmina, ¿verdad? Entonces pueden viajar unidos, ya sea la hemoglobina o otras proteínas. Y una tercera forma en que pueden viajar los gases en la sangre
es los gases que están modificados químicamente. ¿Quién se modifica químicamente? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2. El CO2, ¿verdad? Se puede modificar químicamente y se transforma ¿en qué? ¿Quién me dice? Básicamente es la forma más importante en que se transporta el CO2 en la sangre, modificado en forma de ¿qué? Monóxido de carbono. No, en forma de bicarbonato, ¿sale? Ya después lo vamos a ver. Entonces, estas son ya para que se acuerden, las 3 formas en las que pueden viajar los gases en la sangre. Disueltos y generan una presión parcial, unidos básicamente a la hemoglobina o a la albúmina en el caso del CO2, o modificados químicamente. Gracias a la acción enzimática, el CO2 se transforma en bicarbonato y así viaja en la sangre. Pero eso después lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, ¿quieren hacer así algún comentario, si quedó claro todo esto? Para ya pasar rápidamente vemos algo de los senos paranasales, ¿sale? ¿Sí está bien? Sí, ya. Bueno, entonces, como quedamos la otra vez que vimos lo de la nariz, ¿verdad? Entonces dijimos que pues, la nariz está rodeada, ¿verdad? Las cavidades nasales están rodeadas por otras estructuras, que son los senos paranasales. ¿Cuántos pares de senos paranasales hay? Básicamente, pues 4, ¿verdad? Son 4 pares, o sea, uno a cada lado de la cara, de la nariz, ¿verdad? De las cavidades nasales. ¿Por qué se llaman senos? Porque están llenos ¿de qué? ¿Jóvenes? ¿De aire? De aire, ¿verdad? Cuando decimos seno, nos estamos refiriendo a una ¿qué? A un espacio, a una cavidad. O sea, son senos aéreos. Son espacios que contienen aire, ¿sí? Entonces, por eso está mal decir, cuando algunos pacientes, ¿verdad? Algunas personas se refieren, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Que dicen, es que me duelen me duelen los senos. ¿Pero a qué se están refiriendo las señoras? ¿A los pechos? Mamas. A sus glándulas mamarias. A las mamas, ¿verdad? Dicen, es que los senos, o me crecieron los senos, y no sé qué. Pues está mal dicho, ¿verdad? Propiamente. Porque, pues los senos solamente son los espacios óseos que están formados, que contienen aire, ¿verdad? Bueno, entonces como tal estos senos, los senos paranasales, son extensiones también de la porción de la porción respiratoria de la cavidad nasal. Eso es muy importante, ¿sí queda claro? Ustedes ya revisaron ayer cavidad nasal, ¿verdad? Con el doctor Cepeta. Sí. Bueno, entonces estos senos paranasales son una extensión de la porción respiratoria de la cavidad nasal. ¿Cuántas porciones tiene la cavidad nasal básicamente? Ya lo dije, una porción respiratoria y una porción ¿qué? Olfatoria. Olfatoria, ¿verdad? Entonces los senos paranasales son una extensión, porque se comunican, ¿verdad? Con las cavidades nasales, están comunicados, son una extensión de la cavidad o de las cavidades nasales, ¿sale? Y reciben el nombre, cada seno paranasal o cada par de senos paranasales reciben el nombre de acuerdo a los huesos en los que se encuentran. Por eso aquí vemos, ¿verdad? Los senos frontales, ¿por qué se llaman así? ¿Dónde está ubicado este seno frontal? En la parte anterior del hueso frontal. En el hueso frontal. Luego, el seno etmoidal, ¿por qué se llaman senos etmoidales? Aquí los vemos. Están en el etmoides. Porque forman parte de las celdillas del etmoides. Los senos esfenoidales. ¿Mande? Bueno, es que se dicen celdillas, ¿no? O sí se puede decir senos. Sí, por eso lo especifiqué, forman parte de las celdillas y ahorita lo vamos a mencionar, pero son senos, ¿no? O sea, para fines prácticos, pues los conocemos como senos etmoidales, clínicamente. Y anatómicamente sabemos que están formados por las celdillas etmoidales, ¿ok? El seno esfenoidal, ¿en dónde se ubica? En el esfenoides. En el cuerpo del esfenoides. Muy bien. ¿Y los senos maxilares, en dónde están? ¿Forman parte de quién? El hueso maxilar. Pues de los huesos maxilares, ¿verdad? Por eso se llaman así. Entonces, ya dijimos, rodean las cavidades nasales, también rodean las órbitas, ¿verdad? Básicamente, vean, están alrededor de las órbitas y estos, durante el desarrollo, se van formando como unas protuberancias.
como unas excrescencias, así se llaman, ¿verdad? O sea, salientes o abultamientos, pues, se van formando desde las cavidades nasales, desde aquí, se van formando y van erosionando, digamos, van raspando, van moldeando el interior de estos huesos que los circundan. Y así es como se forman estos espacios, estos senos paranasales. Una vez mencionamos así rápidamente, ¿cuáles son las funciones de estos senos paranasales? ¿Quién me dice así rápido, rápido? Es aligerar el peso de la cabeza, ¿no? De los huesos del cráneo. Ajá, o sea, pues más bien del esqueleto facial, ¿verdad? Porque están propiamente en la cara, ¿no? Están básicamente en el esqueleto facial, no tanto en el cráneo. Aquí en el esqueleto facial sirven para aligerar precisamente el peso del esqueleto facial. ¿Para qué más sirven los senos paranasales? Ayudan a calentar qué, calientan y humidifican qué, El aire que entra. el aire que estamos inhalando, que estamos inspirando, ¿verdad? Ayudan a calentarlo y ayudan a humidificarlo. También cuando hablamos, ¿en qué participan estos senos? En la fonación. En la fundación. En la resonancia, ¿verdad? En la resonancia de la voz, muy bien. Y sirven para drenar qué, ¿qué ayudan a drenar todos estos senos? Hacia las narices, hacia la cavidad nasal. ¿Qué drenan? ¿Fluidos? ¿Moco? Pues el moco, ¿verdad? Las secreciones de moco lo drenan hacia las cavidades nasales. Entonces, cada vez que nos sonamos, ¿verdad? Que nos sonamos la nariz, o cada vez que estornudamos, o simplemente cuando estamos de pie, por el mismo efecto de la gravedad, eso hace que se favorezca el drenaje de moco desde los senos paranasales hacia las cavidades nasales, ¿verdad? Para que no se acumule. Ellos siempre deben estar vacíos, ¿verdad? De preferencia, nada más envueltos por su mucosa, que es una mucosa de qué tipo. Todos los senos paranasales tienen mucosa de qué tipo. Pues, La mucosa que cubre la superficie de cada seno paranasal, ¿qué tipo de mucosa es? es una mucosa respiratoria, ¿no? Pues porque dijimos que son una extensión de la porción respiratoria de la cavidad nasal, ¿verdad? ¿Y cuál es la mucosa respiratoria? ¿Cómo es esa mucosa? Epitelio Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ciliado con caliciformes. Caliciformes, muy bien, por eso secretan moco, ¿verdad? Ok, queda un minuto, voy a terminarla esta clase y nos unimos rápido a la otra, por favor.
Hola, ¿ya me escuchan? Sí, doctor. Bueno, es que ya cuando estaba conectándome se volvió a ir el internet y por eso se volvió a cortar. Entonces les decía, ¿qué les estaba comentando? Del epitelio, ¿verdad? Que ya me dijeron el epitelio respiratorio, perdón, la mucosa respiratoria. Entonces, precisamente por eso son una extensión de la porción respiratoria, pues, de las cavidades nasales. Y por eso, como tienen células caliciformes, pues producen moco. ¿Qué otra función también cumplen? Aíslan un poquito el cerebro, o sea, controlan el equilibrio térmico, digamos, del cerebro, ¿verdad? También un poquito. O sea, funcionan como aislantes térmicos del cerebro, para que no haya muchas variaciones, ¿no? De temperatura. Y además de la fonación que ya dijimos, también regulan la presión dentro de la nariz durante la inspiración y la expiración. Cada que inhalamos y expiramos, ellos también controlan la presión que se va generando en las cavidades nasales, ¿sale? Entonces también influyen en el intercambio de aire con las propias cavidades nasales. Entonces tienen pues muchas funciones, ¿verdad? Obviamente todo esto es gracias a ¿qué? A que están abiertos estos senos paranasales, están abiertos hacia las cavidades nasales, ¿verdad? Como ya vieron ustedes el día de ayer. Ok, entonces así rápidamente, porque ya nos quedan... ¿A qué horas tienen clase hoy? A las 11. Hoy es jueves. ¿Sí tienen clase a las 11 hoy? Tenemos examen. Bueno, ni modo. Entonces nos quedan 20 minutos. Vamos a tratar de... Me voy a ir entonces un poco rápido para ver así las principales características y terminar a las 11 en punto. Entonces, a ver, ya dijimos 4 pares. El primero, pues son los senos frontales, ¿verdad? O el seno frontal. Aquí los vemos igual, hay uno a cada lado, son los más superiores de todos y su tamaño es muy variable, ¿sale? Porque entre los mismos, incluso el mismo seno de un lado con respecto al otro, puede ser de diferente tamaño. Tienen un tabique en medio que los divide, que no está exactamente en el plano medio, puede estar cargado hacia un lado y pueden ser de diferente tamaño entre ellos mismos. Entonces pueden medir desde un medio centímetro más o menos hasta tamaños mucho más grandes y que forman espacios, pues, que pueden extenderse, como vemos, hasta los lados. Incluso llegan hacia atrás, pueden llegar hasta las alas mayores del hueso esfenoides que queda por atrás, ¿sale? Tienen forma triangular, si se dan cuenta, más o menos una forma triangular, y entonces están en la parte inferior del hueso frontal, ¿verdad? Y ya a los lados llegan hasta el área de los arcos superciliares y a la raíz de la nariz, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿sale? Entonces tienen una base, ¿sí se dan cuenta? La base se orienta verticalmente en la línea media. Esta sería la base, verticalmente en la línea media. Digamos, encima del puente de la nariz, pues, esta sería su base. Y ya los vértices serían estos extremos laterales hacia afuera, ¿verdad? Que salen de la línea media y más o menos abarcan un tercio o casi la mitad a veces del borde superior de la órbita, como vemos aquí. Pero esto es muy variable, ¿ok? Entonces, también forman parte, están alrededor, ¿verdad? Arribita de la propia órbita, ¿ok? ¿Qué más? Pues forman, bueno, como dice aquí, ¿verdad? Se van formando poco a poco en la infancia y ya son visibles en las radiografías hasta los 7 años, más o menos a los 6, a los 8 años, ya son visibles en los rayos X, ¿sale? Ya se pueden detectar ahí. Como les digo, como el tamaño es variable, pero en general el volumen que pueden acumular es de más o menos 4 a 7 mililitros de volumen promedio, ¿sale? Aunque esto pues puede variar, ¿ok? ¿A dónde drenan? ¿Dónde drenan los senos frontales? Drenan a través de un conducto, bueno, a ver si, por eso puse, esto es lo que ustedes ya vieron, nada más lo voy a usar como para referencia. Aquí está el seno frontal, ¿verdad? En el hueso frontal. Entonces aquí hay un conducto que drena y se llama conducto frontonasal. Seguramente eso ustedes ya lo vieron, que hay un conducto frontonasal
que drena las secreciones, pues, o lo que haya que drenar a partir de este seno frontal. Y este conducto frontonasal entra en el laberinto etmoidal. Aquí estarían el laberinto, aquí no se ve, ¿verdad? Pero aquí estaría el laberinto etmoidal. Aquí también se comunica con esos laberintos etmoidales y después se continúan con una estructura que se llama infundíbulo etmoidal, que es este que estamos viendo aquí, ¿verdad? El infundíbulo etmoidal. Y ya luego este infundíbulo etmoidal se abre, pues, en otra estructura que se llama hiato semilunar, que sería esto que está aquí. O sea, un hiato es un caminito, ¿verdad? Un espacio. Un hiato es una abertura. Entonces aquí está el hiato semilunar. Se continúa, pues, y llega hasta el meato nasal medio. Y ahí es donde, por eso dice aquí, en el meato nasal medio drena el seno frontal, ¿verdad? Que es el que estamos viendo aquí. Entonces, el hiato, como tal, el hiato semilunar se prolonga hacia arriba y hacia adelante, como vemos aquí. ¿Sale? Se prolonga. ¿A través de quién? A través del propio infundíbulo etmoidal. ¿Sale? Supongo que revisaron, ¿verdad? Las estructuras de aquí de la pared lateral, ¿verdad? De la cavidad nasal. Aquí hay una estructura abultada que se llama bulla etmoidal. ¿Sale? Y aquí hay otra estructura abajito que se llama apófisis unciforme o proceso uncinado, ¿verdad? Es otra saliente. Entonces, entre ese espacio de la bulla etmoidal y de la apófisis unciforme, ahí pues se forma, el espacio es el infundíbulo etmoidal. Es como un embudo, ¿verdad? Véanlo, como un embudo. Y allí en ese embudo desembocan el seno frontal, el seno maxilar, que ahorita vamos a mencionar, y las celdillas etmoidales anteriores que vienen desde acá. Por eso todos esos tres desembocan en el meato nasal medio, ¿sale? Seguramente vieron esto aquí, ya saben, ¿no? Los cornetes, como están formados, forman espacios, que son los meatos nasales, superior, medio, inferior, el meato nasal común, y ahí pues van desembocando estos senos paranasales. En el caso que estamos viendo, pues es el seno frontal. Sí, más o menos, para relacionarlo con lo que ustedes vieron ayer. Y ya los límites más importantes del seno frontal, pues como dice aquí, adelante, pues está limitado pues con la frente, ¿verdad? Con la parte anterior del propio hueso frontal, la parte lisa, pues con la frente, ¿verdad? De nuestra cara. Y atrás, vean, pues obviamente si está en el hueso frontal, ¿quién está allí luego aquí? ¿Quién ocupa toda esta área del cráneo? El lóbulo frontal. ¿El qué? Pues el lóbulo frontal, ¿verdad? El lóbulo frontal. Y ya abajo dijimos que hacia abajo, pues forma parte del techo de las órbitas, ¿verdad? Un tercio más o menos o algo así, forma parte del techo de las órbitas. Entonces, más o menos, eso sería lo más importante de los senos frontales. ¿Qué sucede si hay una infección ahí local? Se forma una infección o un absceso, una infección fuerte de los senos frontales. Por la continuidad que tienen con el cerebro, ¿qué se podría formar aquí, en el lóbulo frontal? También un qué. Si avanzara la infección hacia acá, ¿qué se podría formar? Un absceso, ¿verdad? En el lóbulo frontal. Y no solo eso, si hay un traumatismo fuerte de cráneo, que se lesionara el hueso frontal, y si se lesionan estos senos frontales hacia atrás, que atravesara el grosor pues del hueso, la tabla externa, la tabla interna de aquí del hueso frontal, ¿qué podría suceder? Si aquí está en contacto casi con el lóbulo frontal, ¿quién lo divide? ¿Quién divide aquí a los senos frontales? ¿Quién los separa del lóbulo frontal? ¿Qué estructura? Las meninges, ¿verdad? Las meninges los separan. Entonces, si hubiera una fractura de esta parte de los senos frontales, y si se rompe, si se lesionan las meninges, ¿qué podría salir a través de aquí? ¿Qué podría pasar de aquí y luego pasar a la cavidad nasal? A eso se le llama rinorraquia, o sea que líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Podría salir líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿verdad? Sería un líquido, una agüita como transparente, como cuando tenemos gripe, ¿verdad? Agüita transparente, pero sería líquido cefalorraquídeo, o sea, rinorraquia. ¿Es lo que sucede cuando hay fractura de base de cráneo también? Sí, también, exactamente. Okay, gracias. O de la fosa anterior,
tenemos en el cráneo? En la base del cráneo, ¿cuántas fosas tenemos? 3. Una anterior, una Una media media. y una posterior, ¿verdad? Entonces, cuando hay fractura de la fosa anterior, de la base del cráneo, también sucede eso. Bueno, luego sigue, ¿cuál otro? Pues lo que decían, ¿verdad? Alguien que comentó que como tal, pues no son senos, son celdillas, pero bueno, clínicamente les llamamos senos, ¿verdad? Pero estrictamente, pues está formado por varias celdillas. Por eso aquí ya lo había puesto yo entre comillas. ¿Sale, doctor? Entonces, sí están formados por las celdillas etmoidales, pero clínicamente, pues le conocemos como senos etmoidales. Entonces, cada seno etmoidal, vean aquí, cada uno ocupa, pues, cada laberinto etmoidal. Si recuerdan cómo está formado el etmoides, ¿no? Ya vieron eso en el módulo pasado. Una lámina vertical, una horizontal, y esa lámina perpendicular, a los lados están los laberintos etmoidales, que están formados por muchas celdas, ¿verdad? O celdillas. Es un conjunto de celdillas etmoidales. Son muchas cámaras, pues, cámaras aéreas, pero individuales, pequeñitas, ¿sale? Entonces, se supone que son invaginaciones, ¿verdad? De hecho, estas celdillas son prolongaciones o invaginaciones del meato nasal superior y del meato nasal medio hacia el hueso etmoides, que se van formando entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Así se forman las celdillas etmoidales, ¿sale? Entonces, cada grupo de estas celdas está separado de la órbita, vean, están ahí, ¿verdad? Contiguas ahí, muy cerquitita de la órbita. ¿Quién separa a las celdillas etmoidales de la órbita ocular, de los ojos, de la cavidad ocular? ¿Quién los separa? El hueso ¿Qué hay aquí? ¿Hueso lagrimal? ¿Qué hay aquí? ¿El hueso lagrimal? ¿Qué hay aquí entre las celdillas etmoidales y el borde de la órbita? ¿Quién los separa? ¿La lámina qué? Que es muy delgadita como un papel. ¿Y cómo se llama? Lámina. Entonces está más por la lámina papirácea. Se llama lámina papirácea porque es delgadita como un papel. Entonces igual, cuando hay una fractura, una contusión aquí de la órbita, se puede lesionar esa lámina papirácea y habrá comunicación hacia las celdillas etmoidales, ¿sale? Y además ya saben que las celdillas se dividen en anteriores, medias y posteriores de acuerdo a la localización que tienen sus aberturas, ¿verdad? En la pared lateral de la cavidad nasal, como veíamos hace rato, ¿sale? Entonces aquí los límites más importantes, pues igual, arriba, ¿qué sería? Pues la base del cráneo, ya dijimos, la fosa craneal anterior. Lateralmente, su límite, pues es la órbita, como acabo de mencionar, y hacia atrás, ¿cuál sería el límite de estos senos etmoidales? ¿Cuál sería el límite hacia atrás? ¿Quién? ¿El propio qué? Seno esfenoidal. El esfenoides. El seno esfenoidal, que forma parte del cuerpo del esfenoide, ¿ok? Esos serían sus límites, pues, más importantes. También es igualmente es difícil visualizarlos en las placas de rayos X antes de los 2 años de edad, ¿sale? En las tomografías sí se puede, pero en las placas no. Ya solo en los niños ya mayores ya se pueden ir notando estas celdillas etmoidales, ¿sale? ¿Y a dónde drenan? ¿Con quién se comunican? Pues drenan aquí, como dice, con el meato medio y con el meato superior. Aquí volví a poner este dibujito. Entonces aquí estarían todas las celdillas etmoidales, ¿verdad? Nada más que aquí no se ven. Estarían aquí las celdillas. Entonces, las celdillas etmoidales anteriores drenan también en el hiato ¿qué? Ya dijimos, en el hiato ¿qué? Semilunar, ¿verdad? Llenan aquí dice, ¿verdad? Y llegan al meato medio, celdillas etmoidales anteriores. A través del hiato semilunar drenan en el meato medio. ¿Y pasan a través de qué estructura dijimos? ¿Del mismo qué? Por el que sale la secreción del hueso frontal. ¿A través de qué estructura? Que es como un embudo, dijimos. ¿Cuál sería? Aquí lo vemos. Conducto frontonasal. No, este es para el puro seno frontal. Pero ya todos estos convergen ¿en qué estructura? Que es como un embudo que les dije. Pues en en el infundíbulo, hiato semil en el meato nasal medio. En cambio, las celdillas etmoidales medias que estarían por aquí, drenan a través de ¿quién?
de la bulla etmoidal. Por eso se llama así, bulla etmoidal, porque está formada por esa sale bulla etmoidal es una protusión y está formado, pues, se llama así, bulla, ¿sí? Es parte, pues, de los senos etmoidales. Y ya después las celdillas etmoidales posteriores, que estarían acá atrás, esas ya drenan directamente en el meato, ¿qué? En el meato nasal superior, ¿verdad? Acá arriba, ¿sale? Ese es el drenaje de las celdillas etmoidales, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Luego siguen los senos esfenoidales, que el problema puede tener repercusiones muy graves. Adelante, pues se relaciona, como dice aquí, ¿no? Ya vimos, con el etmoides y también con la cavidad nasal. Forma parte del techo, de la porción posterior del techo de las cavidades nasales. Y aquí hay un espacio, ¿verdad? Que es el receso esfenoidal. Aquí lo vemos. Aquí, ¿verdad? Hay un espacio. No, aquí se ve, aquí está, ¿verdad? El receso esfenoidal. Aquí está el seno esfenoidal y este es otro caminito que se llama receso esfenoidal. Y aquí, abajito, se abre el espacio o el orificio de drenaje del seno esfenoidal, si lo vemos, para comunicarse ya con las cavidades nasales, ¿ok? Entonces, adelante, así se comunica. Arriba, pues ya sabemos, arriba, ¿qué hay encima? Pues está la cavidad craneal, la base del cráneo, y encimita está ¿quién? Encimita del cuerpo del esfenoides, ¿quién está? ¿Cómo se llama esta estructura? Está la silla turca, que es la glándula. ¿Y quién se acomoda en la silla turca? ¿Quién descansa en la silla turca? La hipófisis. La hipófisis. Muy bien, la hipófisis, y allá alrededor también está el quiasma óptico, ¿verdad? También. Pues ya los parte de la órbita, ¿verdad? Como vimos hace rato. Y ya abajo, pues forma también parte del techo, dijimos, del techo de la cavidad nasal, pero también forma parte ya de la nasofaringe, ¿verdad? Aquí atrás estaría la nasofaringe. Entonces tiene comunicaciones muy importantes, ¿sí? Entonces también, igual que los senos etmoidales, cuando hay alguna infección ahí, puede llegar directamente ¿a dónde? A estructuras de la base del cráneo. Podría afectar aquí el quiasma óptico, los nervios ópticos, causar ceguera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante esas relaciones de los senos esfenoidales. ¿Ok? También, ya dijimos, ¿verdad? Que también es difícil verlos antes de los 2 años de edad, no se notan en las placas de rayos X. El seno esfenoidal, aunque aquí se ve como un espacio muy amplio, en realidad también está formado de otras celdillas, de celdillas esfenoidales, un poco parecidas a las celdillas del etmoides, ¿ok? Y bueno, aquí decíamos, ¿verdad? ¿Cómo drena entonces? El drenaje es a nivel del receso esfenoidal, allí por encima del cornete nasal superior, a través de la abertura de este seno, allí es donde drena. Entonces, ¿dónde drena? Pues en el meato, ¿qué? Pues en el espacio superior, donde está la concha nasal superior, a través del receso esfenoidal, ¿sale? Y ya finalmente, ya nos quedan 2 minutos. Los senos maxilares, pues son muy importantes, vean, son los más que... Los más grandes. Son los más grandes, ¿verdad? Los más grandes y ocupan el espacio, pues, que está en el cuerpo de los maxilares. También tienen una forma piramidal, más o menos, vean. Entonces tienen un vértice. Su vértice sería ¿verdad? La punta. ¿Hacia qué hueso se extiende? ¿Hasta qué hueso pueden llegar? El vértice del seno maxilar. Cigomático. Cigomático. Pueden introducirse en el hueso cigomático. La base sería la parte inferior de la cavidad nasal, de la pared lateral de la cavidad nasal. Esta sería toda su base. También tienen un techo. Esto sería el techo, ¿verdad? Esto que está aquí. Y correspondería con el suelo de ¿quién? El piso de la órbita. Del suelo de la órbita, muy bien. Y además tienen un suelo, este sería como su suelo, claro, viéndolo en tercera dimensión, ¿no? Esto sería como su suelo,
y forman la porción que maxilar, ¿verdad? Pero ¿cómo se le llama a esta porción del maxilar? Ahí están encajados los dientes, ¿cómo se le llama? ¿Porción qué? ¿Dentaria o algo así? Sí, alveolar. Alveolar de los maxilares. De hecho, las dos primeras piezas molares elevan, ¿verdad? Protruyen, elevan el suelo del seno maxilar, ¿sale? Y este seno maxilar drena, como ya vimos hace rato, aquí está su orificio en el meato medio, aquí, y drena a través también del hiato semilunar en el meato nasal medio, que ya explicamos hace rato. Por eso aquí confluyen en el meato medio las celdillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar, ambos drenan a través del hiato semilunar en el meato nasal medio, ¿sale? Pues eso sería lo más importante. Aquí les había puesto esta imagen, yo se las envío todo esto, de cómo se van neumatizando, vean, en el primer año de vida se van neumatizando, se van llenando de aire poco a poco, hasta los 20 años, por ejemplo, se sigue neumatizando el seno frontal y el seno maxilar, vean, ya en una edad avanzada se pueden seguir neumatizando, ¿sale? Esto se los envío para que lo tengan. Y algo importante, un concepto, que es la unidad osteomeatal. A todo esto, a todas las salidas y las comunicaciones de todos los senos se le conoce como unidad osteomeatal. Aquí se los envío para que las revisen, cómo se van comunicando con lo que les expliqué hace ratito, ¿verdad? Y desembocan en las cavidades nasales. Bueno, pues ya son las 11. Si nos da tiempo el lunes, terminamos con unas cosas importantes que les quería mencionar y ya empezamos con el otro tema, porque ya se terminó la hora, ¿sale? Bueno, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, pero si gusta puede terminarlo en unos 5 minutitos, porque creo que podemos abrir el examen de micro dentro de las 2 horas, pero no sé si mis compañeros gusten. Yo ahorita nada más me tardaría como unos 7 minutos. No hay problema, me parece. Sí, termine para, bueno. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces, ahora ya relacionando clínica, sí, de todos ya les expliqué lo más importante. ¿Quién inerva? Básicamente, ¿quién inerva a todos los senos paranasales? En la parte, pues obviamente sensitiva, ¿no? ¿Ramas de qué nervio? El facial. Olfatorio. ¿Vale? ¿De cuál es un nervio que tiene 3 partes, 3 ramas? Trigémino. ¿Verdad? Entonces, ramas del trigémino son los que inervan a todos los senos paranasales. Y ya la irrigación, bueno, pues ya no nos da tiempo de mencionarla. Ya eso ustedes lo buscan, ¿no? Pero nada más recordar eso. Y ya clínicamente, pues es importante recordar o saber eso. No sé si ya lo están viendo en sus clases de clínicas médicas. Hay algo que se conoce como transiluminación, ¿verdad? De los senos paranasales. ¿Qué significa? Que como son cavidades, ya dijimos, son espacios que están llenos de aire. Si nosotros les aplicamos una luz directamente en la cara, se va a iluminar, ¿verdad? Esa parte de ese hueso que estamos iluminando a través de los senos paranasales, se ilumina en nuestra cara y así se ve. Entonces, en el caso del seno frontal, hay que aplicar una luz abajo de la ceja, hacia arriba, y se ilumina, ¿quién? ¿Qué sería esto? ¿Esta área qué sería? El seno frontal. El seno frontal. Y así igual podemos aplicar la fuente de luz directamente sobre el maxilar, a la altura de ¿quién? Del seno maxilar, y se va a iluminar, ¿verdad? Y no solo eso, si le pedimos al paciente que abra la boca, ¿qué vamos a ver a través del paladar duro? Luz. La misma luz que está atravesando el seno maxilar. A eso se le llama transiluminación de los senos paranasales. Hay que tener el cuarto, o sea, en el consultorio, que esté lo más oscuro posible y tener una fuente de luz, pues, muy intensa, ¿verdad? Una lámpara buena para que nos dé mucha luz. Entonces, si se ve bien la luz a través de estos senos paranasales, ¿qué significa? ¿Que están llenos de qué? Mucosa. O sea, de aire, ¿verdad? De aire, como puede ser. Pero si vemos que aquí no se ilumina este seno frontal, el paciente llega con dolor y eso. Tiene secreciones. Quiere decir que hay algo que está ocupando el espacio aire, ¿verdad? Puede ser una infección o secreciones, ¿sale? Entonces, aquí que vemos, ¿qué sería esto que estamos viendo en este dibujito? ¿Cómo se le llama a esto? Sinusitis. Sinusitis, ¿verdad? Entonces puede haber sinusitis aguda, sinusitis crónica. Es aguda cuando dura menos de 4 semanas y es crónica cuando ya dura más de 12 semanas, ¿sale? ¿Y qué vemos aquí en esta imagen de rayos X?
¿Cuál sería este? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? La órbita ocular. Las órbitas. Las órbitas. ¿Esto qué es? Esto Los sería- senos. Todo esto No, qué ese es? es La nariz. La nariz. Las cavidades nasales, y aquí a los lados, estos serían las celdillas ¿qué? etmoidales. Celdillas Etmoidales. etmoidales. ¿Y esto que está aquí qué es? Seno Seno maxilar. 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 ¿Notan alguna diferencia de este seno con este seno? Sí, que el del lado bueno, el derecho, izquierdo. El el derecho, derecho del ¿verdad? paciente, ajá, se ve más opaco. Se ve opaco, hay una línea, a esto se le llama nivel hidroaéreo. Este es un nivel hidroaéreo. El aire, ¿cómo dijimos que se veía el aire en las placas de rayos X? El aire. Negro. Oscuro. Negro. Negro, ¿verdad? Por eso este seno maxilar sí está lleno de ¿qué? De aire. Y Aire. aquí nada más se ve un poquito de aire y todo esto abajo del seno maxilar está ocupado de líquido, ¿verdad? Como aquí. Por eso se ve así. Entonces aquí tiene una sinusitis ¿de qué? ¿De dónde? Sinusitis del seno maxilar derecho. Seno maxilar. Y aquí esta es una tomografía. ¿Qué es esto? Secreciones, tal vez. Sí, pero ¿qué espacio es este? Seno El maxilar. seno maxilar. Maxilar. Vean, este sí está lleno de aire, todo negro. Y aquí vean, todo esto está engrosada la mucosa, está lleno de secreciones y se ve más poquito aire, ¿verdad? Aquí estarían las celdillas etmoidales y esta es la cavidad nasal. Entonces vean, aquí está una sinusitis maxilar pues muy grave, ¿verdad? ¿Sí lo notan? Entonces, se pueden infectar todos los senos. En este caso, el seno frontal, como vemos aquí, se puede infectar y dar sinusitis del frontal, ¿sale? Pero también puede haber sinusitis del seno maxilar. Y vean, si notan aquí algo, ¿qué notan aquí? ¿Aquí qué notan? ¿Aquí qué notan? ¿Qué hay aquí? Está llegando a la Como Diferencia de espacio. aquí. Ajá, está. Hay infiltración a los dientes, ¿no? Ajá, Dientes. seguramente el paciente tuvo aquí un problema, un absceso de una pieza molar, se rompió aquí, la parte alveolar pues del maxilar se abrió y se comunicó con el seno maxilar. Y esta fue la fuente para que hubiera una sinusitis del maxilar. Por eso es importante la comunicación que tiene el seno maxilar con la porción alveolar del propio hueso maxilar y con los dientes, para que revisen un poquito de eso, ¿sale? Entonces aquí este paciente seguramente va a tener dolor, ¿verdad? Dolor en la cara, en la región maxilar, hiperemia, va a estar rojo, va a estar un poco caliente, va a estar inflamada su piel y es el más afectado. Cuando hay infección en la nariz o hay caries en las muelas, el seno maxilar ese se afecta con mayor frecuencia, comparado con el resto de los senos. También las celdillas etmoidales que vemos aquí se pueden infectar. Y ya dijimos, ¿cuál es el problema? Que podrían llegar a causar una ¿qué? Hacia el cerebro, ¿una qué? ¿Rinorraquia? No, las celdillas ¿Eso? etmoidales. Si se infectan, ya dijimos que tanto las celdillas etmoidales y los senos esfenoidales que vemos aquí están muy cerquitas de qué estructuras, de las estructuras que mencioné aquí, de la hipófisis y del quiasma óptico. Por aquí pasan los nervios ópticos. Entonces, si hay una infección fuerte de las celdillas etmoidales, ¿qué se podría ocasionar? ¿Una ceguera? Ceguera. Ceguera, o sea, una neuritis, ¿verdad? Neuritis óptica, ¿sale? Entonces lean un poquito de eso, ¿ok? Aquí ya vimos estas imágenes, etcétera, y aquí ya les puse finalmente unas imágenes de unas radiografías, ¿sale? Entonces deben de saber ya ustedes esto clínicamente. Las radiografías básicas para revisar los senos paranasales o las fracturas del tercio medio de la cara son básicamente 3. Así las deben de pedir ustedes cuando revisen a un paciente que lo van a revisar por probable sinusitis o por lesión ósea de estos huesos. Y son la radiografía de Caldwell, que está aquí, la radiografía de Waters, ahorita la pongo abajo, y una radiografía lateral de cráneo. Esas 3 son las radiografías básicas para valorar los senos paranasales o lesiones óseas, como les acabo de mencionar. Y hay otra extra que se llama rayos X de Hirtz. Aquí abajo la tengo. Entonces aquí está la de Caldwell. Se llama póstero anterior. ¿Por qué? Porque el paciente está sentado con la nariz pegada y la frente pegada en la placa donde toman los rayos X y el rayo entra por atrás. Por eso se llama póstero anterior. Entonces esta es la placa de Caldwell.
estamos viendo por atrás, si se dan cuenta, aquí está donde termina el occipital, la base del cráneo, y adelante está el maxilar. Esto estamos viéndolo por atrás, pero nos permite visualizar que, vean, los senos frontales, la órbita de los ojos, los senos etmoidales que vemos aquí y toda la cavidad nasal, ¿sí? Se llama póstero anterior o rayos X de Cadwell. Sí lo notan, ¿verdad? Las estructuras que les mencioné, ¿sale? La otra que les dije es la de Waters, rayos X de Waters. Esta se llama occipito mentoniana. ¿Por qué? Porque el paciente pone el mentón, o sea, la barbilla, sobre la placa, con el cráneo a unos 45 grados, abre la boca y también el rayo entra por atrás. Y también por eso se llama occipito mentoniana. Nada más que aquí está inclinado el cráneo, si lo notan. Aquí está como viendo hacia arriba, ¿sale? Lo vemos de abajo hacia arriba. Y esta de Waters es muy útil para ver todos los traumatismos del tercio medio de la cara, de los huesos que hay ahí, pero también nos deja ver el seno frontal, muy bien los senos maxilares que vemos aquí, los bordes de la órbita, la misma cavidad nasal, aquí está el tabique, ¿verdad? El tabique nasal, todo esto nos permite ver, y no solo eso, también, como les dije, es especial para ver fracturas del tercio medio de la cara, es decir, nos permite ver el hueso cigomático y el arco cigomático. Todo eso nos permite ver esta placa. Es la de Waters. Y vean, ¿qué se ve aquí? El proceso odontoides, ¿sí ven? También eso se puede valorar. La otra placa que les dije, pues es la radiografía lateral de cráneo. Esta es muy útil porque también nos deja ver algunos de los senos, como el seno frontal, algunos otros senos paranasales, vean, el seno maxilar, las celdillas etmoidales, pero sobre todo también nos deja ver que parte de los huesos de la nariz, aquí estarían, ¿verdad? Los huesos de la nariz, del tabique nasal, y espacios, ¿verdad? Tejidos blandos de la nasofaringe. Todo esto es la nasofaringe, el espacio de la nasofaringe. Y no solo eso, dentro del cráneo, ¿qué nos permite ver? Ahí no está señalado, pero ¿qué nos permite ver? Una placa lateral de cráneo que nos deja visualizar ya en el cráneo. ¿Las meninges? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué sería esto? La silla turca. Eso es la silla turca, ¿verdad? Nos deja ver la silla turca. Aquí está el seno esfenoidal, el seno frontal y las celdillas etmoidales y el seno maxilar. Vean, es muy útil la placa de rayos X de cráneo. El paladar duro, ¿verdad? Nos deja ver los huesos que forman la bóveda palatina y todo eso. Bueno, y la otra que les decía que es especial, y también podemos pedir una placa AP de cráneo, ¿verdad? O sea, el rayo entra anterior al paciente, ¿no? Y también aquí, pues es muy útil, vean, las principales estructuras siguen siendo los senos frontales, los senos etmoidales, toda la cavidad nasal, el tabique nasal y los senos maxilares. Y ya muchas otras estructuras, vean, aquí se sobrepone, incluso aquí se ve el agujero óptico, vean. Claro, depende de la resolución de la placa, ¿no? Pero es muy útil para ver todo esto. Y la otra que les decía es me salto. Esta es la de Hirsch, la otra especial que les dije. La de Hirsch nos permite ver básicamente la base de cráneo, ¿sale? El rayo entra, el paciente tiene que estar en hiperextensión con la cabeza doblada hacia atrás y el rayo entra de abajo hacia arriba. Por eso nos permite ver toda la base del cráneo. Vean, ¿qué es esto? Esto que se ve aquí redondo, ¿qué sería? El foramen magno. El foramen magno. ¿Y qué hay aquí en medio? ¿Qué se alcanza a ver? Pues igual, el proceso odontoides. Entonces, vean, lo vemos hacia arriba, alcanzamos a ver parte del seno maxilar, las celdillas etmoidales, y como lo estamos viendo atravesando todo el cráneo, también podemos ver en esta parte, esto corresponde al seno esfenoidal, vean, estos son los senos esfenoidales. Entonces, básicamente nos sirve para ver la base del cráneo, los cóndilos de la mandíbula y otras estructuras, ¿sale? Para que ya luego lo revisen ustedes. Y ya finalmente, otra placa muy útil para revisar cuando hay fractura del tabique nasal o de los huesos nasales es el perfilograma. Nos permite ver los huesos de la nariz, aquí lo vemos, el tabique nasal, y no solo eso, vean, si recuerdan que dijimos, ¿no? Que esta parte nasal del maxilar se llama espina, ¿verdad? Espina nasal. Entonces, si hay una fractura de la espina, también lo podemos ver aquí, vean, aquí estaría, ¿verdad? La espina nasal, aquí vemos los huesos nasales y el tabique. Entonces, cuando alguien le dio un puñetazo en la cara o un
un balonazo, o sea, en la nariz, un puñetazo en la nariz o un balonazo en la nariz, lo primero que tienen que pedirles ustedes es un perfilograma para verlo lateralmente y ver si hay una fractura aquí en los huesos de la nariz, ¿sale? Y bueno, eso es lo que les quería comentar, para que ya sepan cuáles son las radiografías básicas que tienen que pedir y para qué nos ayudan cada una de ellas, ¿ok? Y bueno, pues ya con eso terminamos el tema de senos paranasales, ¿ok? Entonces Sí. revísenlas para que ya no se les olvide y ya lo sepan pues desde ahorita para cuando lo necesiten. Entonces, bueno, ya terminamos. El lunes nos vemos para comenzar los temas de la semana.